Muy buenas noches, estamos en vivo transmitiendo su programa Sembradores del Rey desde Matehuala, San Luis Potosí. Damos gracias a Dios por otra semana más que nos permite el poder transmitir este programa donde estamos estudiando la santa y bendita palabra del Señor. Saludamos de antemano a todos nuestros hermanos y amigos que probablemente están conectados, algunos escuchando este mensaje que se lleva a cabo cada lunes. Les invitamos a que nos sintonicen, ya que es en este espacio que también nos dedicamos a estudiar la palabra de nuestro Dios juntos con cada uno de ustedes, que ojalá estén conectados escuchando este mensaje a presentarse. La Iglesia de Cristo en este lugar es una iglesia, una obra nueva. Tiene aproximadamente 11 años que la Iglesia del Señor está aquí en este lugar donde estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Es una zona aquí que se le conoce como zona de castigo. Cuando estábamos en la escuela de predicación y nos enviaban a este lugar, nos decían que habíamos hecho, porque nos mandaban a este lugar y se le conoce un lugar muy duro. Pero gracias a Dios, hermanos, aquí nos hemos mantenido por el espacio de 11 años predicando la palabra de nuestro Dios. Les pedimos de antemano que ustedes nos incluyan siempre en sus oraciones, ya que nos encontramos en una área donde la gente es muy religiosa, muy católica. Aquí adoran a ese ídolo llamado San Francisco de Asís, que está no muy lejos de aquí, de este lugar, allá encima de las montañas. Y hay mucha devoción a ese ídolo. Viene mucha gente de muchos lugares, cantidad y cantidad de personas para venirle a pedir gracias, agradecerle o cumplir esas mandas. Así que nos encontramos en una ciudad muy idólatra donde predicamos la palabra de Dios, pero Dios es mucho más poderoso, hermanos, de antemano lo sabemos. Así de que con esto en mente vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a meditar también en su palabra en unos momentos más. No estamos haciendo ningún receso de 5 minutos debido a que aún no nos hemos conectado todavía por ahí en lo que vienen siendo los himnos, los cantos. Por eso iniciamos el estudio sin hacer ninguna escala. Así que no paramos de estar predicando. Damos continuamente todo lo que es la hora del estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios. Vamos a ir a Dios en esta oración y enseguida vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Eterno y poderoso Padre que está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, alabamos y glorificamos su nombre, por eterno Padre, por sus maravillas que hace con cada uno de nosotros. Gracias porque nos da esta hermosa vida, gracias porque nos cuida y nos protege en todos los aspectos de la vida, está siempre con nosotros. Y gracias también porque nos bendice espiritualmente, materialmente, matrimonialmente. Tenemos muchas bendiciones que recibimos de parte suya. En esta tarde nos encontramos nuestro Dios en este lugar para meditar en su palabra por medio de este medio, esperando que esta lección sea escuchada por aquellas personas que aún no le han conocido y que un día echen mano a la vida eterna. Bendíganos nuestro Dios, denos esa sabiduría de lo alto para entender este mensaje, pues todo se lo pedimos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, en esta noche vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo cada lunes. Estamos estudiando juntos la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la ciudad de Colosas. Y vamos a continuar allí en el capítulo 1, en el verso 10. Recuerden que estamos hablando acerca de la oración del apóstol Pablo por los colosenses. La oración de Pablo por los colosenses.
Pablo siempre que oía de los hermanos, siempre que oía hermanos de la iglesia del Señor, Pablo no preguntaba cuántos miembros había, quién es el predicador, qué actividades tienen, tienen problemas. Pablo no andaba preguntando acerca de qué rol tenían, qué campañas tienes al año, cómo estás organizado. Pablo siempre quería hablar de una iglesia. El apóstol Pablo, él oraba por los hermanos de ese lugar, hermanos. Este es un principio para cada uno de nosotros, que a veces nos vemos tentados en pensar, ¿cuántos son allí? No estamos en competencia, hermanos, para decir, bueno, pues somos 200. Y cuando algunos escuchan, somos esa cantidad, se aplastan, hermanos, se apachurran y dicen, no, pues son muchos. Ha de ser una iglesia bien fuerte. No, una iglesia bien fuerte, hermanos, no lo hacen 200, ni 500, ni 1000. Una iglesia fuerte, hermanos, pueden ser hasta 3 o 5 nada más. Fuertes, hermanos, en Cristo. Una iglesia pequeña, hermanos, puede ser más fuerte que una iglesia de 100 miembros, hermanos. Lo que los hace fuerte es la unidad y es estar, hermanos, haciendo lo que el Señor dice. Así que vamos a continuar aquí con el estudio de la carta a los Colosenses. Ahora vamos a ver el verso número 10. Dice en el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a meditar en esta noche en la frase llevando fruto en toda buena obra. Y es que, hermanos y amigos, nosotros hemos sido llamados por medio del Evangelio. Y hemos sido llamados por medio del Evangelio para llevar fruto en toda buena obra. O sea que la vida del cristiano no es una vida como aquellos hombres que se alejan en las montañas y están allá aislados, o sea, ese tipo de hombres. No, la vida del cristiano no es una vida allá alejados del bullicio, allá escondidos donde no se da a conocer que es cristiano, que es un hijo de Dios. La vida del cristiano es una vida para llevar fruto. Pablo aquí nos va a hablar de 4 cosas. 4 cosas, hermanos, nos revela que los hermanos de Colosas debían de estar haciendo para agradar a Dios. 4 cosas también que nosotros necesitamos estar haciendo para agradar a Dios. Si quieres tú agradar a Dios, necesitas, hermano, hacer estas cosas que nos enseña la Sagrada Escritura. Notamos primero la primera cosa que debemos de hacer y que estaban haciendo los hermanos de Colosas para agradar a Dios. La primera es llevando fruto. La segunda es creciendo en el conocimiento. La tercera es que ellos estaban cultivando toda paciencia y longanimidad. Y la cuarta es, ellos eran agradecidos, estaban dando gracias al Padre. Esta expresión que estudiamos en esta noche, llevando fruto, esta es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta que combina carpos y poreo. Carpos es fruto y foreo es llevar. Así que Pablo está usando, o Pablo usa estas 2 formas, en estas palabras 2 veces, en esta carta a los Colosenses. El apóstol Pablo la usó en Colosenses capítulo 1 y dice que el evangelio había llegado a ellos y había, así como todo el mundo, y había llevado fruto. Pero también en el capítulo 1, en el verso 10, notamos también el apóstol Pablo que está hablando acerca del fruto que los cristianos deben de llevar o deben de tener. El fruto de los cristianos, el fruto de cada uno de nosotros como cristianos ha de ser o debe de ser un estilo de una vida justa. Y Dios es glorificado por los que llevan mucho fruto. Por eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15 y en el versículo número 8.
Notemos lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor no quiere, amigo, no quiere, hermano, una vida tuya infructuosa. Es como si tú tuvieras una planta allí en tu casa, fuera de tu casa. Una planta que no te serviría más para dar sombra y para echar raíz, para levantar la banqueta y para echarte mucha basura. Una planta que no te serviría, que no daría fruto. ¿Para qué tener esa planta que está estorbando allí? El cristiano, hermanos, debe de llevar fruto, no una vida infructuosa, porque llevar fruto glorifica a nuestro Padre celestial. ¿Cómo es glorificado nuestro Padre? Nuestro Padre no solamente es glorificado cuando nosotros nos reunimos como congregación, como iglesia, cuando tenemos entendimiento espiritual, cuando nosotros nos llenamos y nos apropiamos de esa sabiduría espiritual, nosotros seremos poseedores de cualidades piadosas. Viviremos vidas orientadas al servicio. Esto es esto es para aquellos que se entregan para ayudar a los demás y para influir en ellos con el fin de que sigan a Cristo. Nosotros podemos, amigos, ser una influencia positiva para muchos de nuestros hermanos, o podemos ser una influencia negativa. ¿Qué clase de influencia es usted en la congregación? ¿Es una influencia positiva o es una influencia negativa? Los que son agradables a Dios son espiritualmente productivos. El hallar en otros defectos es más fácil que cultivar vidas fructíferas y producir toda buena obra. Si yo me pusiera en la frente una escupitina, sería bien fácil para todos poder verla y carcajearse. Pero es más fácil, como decíamos, es más fácil hallar defectos en otros. Y más fácil, es más, como les decía, el hallar defectos en otros es tal vez más fácil que cultivar vidas fructíferas y producir toda buena obra. Aquellos que proclaman la palabra de Dios no deben de ser representantes mediocres de su mensaje. Una de las mejores maneras de revelar la verdad y la hermosura del Evangelio es vivirlo. Porque un sermón, amigos, hermanos, un sermón que se ha vivido es el mejor sermón que se puede predicar. Muchos quieren predicar sermones y como muchos dicen, ahora sí les voy a tirar a la cabeza. Dijo alguien por ahí, báñalos en sangre. Expresiones, no sé qué tipo de expresiones sean esas. Pero la cuestión es que no se trata de eso. No se trata de decir, tírales a la cabeza. Como uno de los predicadores que hemos oído y que dicen, ahora voy a traer este tema y les voy a tirar a la cabeza. No se trata de tirar a la cabeza. No se trata de hallar defectos en otros. Se trata de cultivar vidas fructíferas y de producir buenas obras. Como cristianos que somos, nosotros debemos de ocuparnos en buenas obras, porque somos hechura de Dios. Fíjese lo que dice la Sagrada Escritura. Note lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos allá en la ciudad de Éfeso. Y les dice, porque somos
hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Dios, hermanos, nos ha preparado a cada uno de nosotros como cristianos que somos hechura suya, para que nosotros nos ocupemos en esas buenas obras. Él trabaja más eficazmente por medio de aquellos que le sirven desinteresadamente al cultivar su potencial espiritual. Si bien las buenas obras no producen salvación ni lo hacen a uno digno de esta, pero las buenas obras son necesarias para recibir la vida eterna, porque el apóstol Pablo lo escribió bien claramente y dijo que cada uno de nosotros seremos juzgados en el día del juicio final por nuestras obras, en Romanos capítulo 2 y en el versículo número 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria e inmortalidad. Eso es lo que dice Romanos capítulo número 2, versículo número 7, pero dice también el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La fe del cristiano se revela por las buenas obras. Las obras son importantes para Dios, pues Él juzgará a la humanidad por sus obras, y también Él castigará a aquellos cuyas obras son malas. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estuvo en este cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay escapatoria, amigo, que nos puedas estar escuchando. Tú también vas a ir al juicio. No creas que te vas a escapar. No creas que el juicio solamente es para esos que se ponen ahí a leer la Biblia. No, el juicio no solamente es para esos, como a veces se nos menciona. Aquí también estás incluido tú, porque es necesario que todos, dice la Sagrada Escritura. Nota la frase todos, y esto todos incluye también al no cristiano. Allá en Apocalipsis, en el capítulo número 20, en el verso 11 también se habla acerca de que en el día del juicio final, en el día de la resurrección, se abrirá también el libro de las obras. Ahora, ¿qué clase de obras tienes tú? ¿Obras que agradan a Dios o obras que no agradan a Dios? Porque recuerda que Dios va a castigar a aquellos cuyas obras han sido malas, aquellos que no obran bien. Pues dice allá la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos, en el capítulo número 2 y en el versículo número 6, dice así, el cual pagará cada uno, o sea, individualmente, conforme a sus obras. O sea que tú estás siguiendo un patrón en el cual te has conformado y vas a pagar conforme a ese patrón tus obras. Pero dice en el 7, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero cambia radicalmente en el verso 8, porque dice en el verso 8, noten, pero ira y enojo a los que son contenciosos. Esta palabra contenciosos también se traduce como ambiciosos y no obedecen a la verdad. O sea que hay una ambición. Están ambiciados a hacer o a practicar o a obedecer a la injusticia.
Y por ello dice la Sagrada Escritura, tribulación, o sea, castigo, y angustia, sobre todo ser humano, ahí está, sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. O sea que Dios no hace acepción de personas. Aquí pagarán toda la humanidad. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios no le anda haciendo favor a nadie, sea judío, sea griego, sea de la nación que sea. Si no haces lo que Dios dice, aquí está el pago. Por eso, al estudiar la carta a los colosenses, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de llevar fruto en toda buena obra. Pero también noten otra de las cosas que el apóstol Pablo revela de lo que los hermanos en Colosas debían de estar haciendo para agradar a Dios. Ellos debían de crecer en el conocimiento de Dios, creciendo, dice en el verso 10, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, hermanos y amigos, que si alguien no crece en el conocimiento de Dios, se va a quedar corto en el conocimiento, se queda enano espiritualmente, en otras palabras. Se queda enano, no hay un desarrollo, no hay un crecimiento, y es necesario crecer en el conocimiento de Dios. El obtener esta sabiduría, del cual el apóstol Pablo habla, y de la inteligencia espiritual, lleva a los cristianos no solo a un conocimiento de la voluntad de Dios, sino también a un conocimiento de Dios mismo. El lograr reconocer o el lograr conocer a Dios es de suma importancia. El sabio y el fuerte no deben gloriarse de sus habilidades ni sus fortalezas. Antes deben de regocijarse del hecho de que entiendan y conocen a Dios. En su tiempo, el profeta Jeremías, allá por el capítulo número 9, y en el versículo 23, noten lo que dice. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí, sigue diciendo la Sagrada Escritura, he aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Pero notemos nada más los que nos dice en el verso 23 y en el verso 24. Jeremías está hablando a este pueblo, les está hablando aquí a la gente de alta alcurnia, les está hablando a los sabios, al valiente, al rico que se alababa en sus riquezas, al sabio en su sabiduría. El valiente se alababa a sí mismo, se echaba porras, que no había ningún otro en ese lugar valiente como él. Y Jeremías les dice aquí, no se alaben ustedes, alábense en esto, mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Por eso aquí Pablo, hermanos, cuando ora por los hermanos, una de las cosas es que ellos, de los hermanos en la ciudad de Colosas, él pide, hermanos, para que ellos crecieran en el conocimiento de Dios. La vida eterna depende de conocer a Dios.
Allá en Juan capítulo 16 versículo 3 dice la Sagrada Escritura, palabras citadas por Cristo Jesús. Dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando Jesús venga otra vez, Él dará el pago de eterna perdición a los que no conocieron a Dios, ni quisieron obedecer el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de su poder, solo por no querer conocer a Dios. ¿Cuántas personas en este mundo dicen que no quieren saber nada de Dios? Hemos sido testigos de muchos lugares donde vamos a hablarles de Dios y dicen: aquí no nos vengan a hablar de Dios. O sea, no quieren conocer a Dios, no quieren saber nada acerca de Dios. Y aquí, hermanos, Pablo estaba orando por estos hermanos para que ellos conocieran a Dios. Pues bueno, los que no quieren conocer a Dios, cuando Jesús venga otra vez, Él dará el pago de eterna perdición a los que nunca estuvieron dispuestos a conocerle a Dios. El conocimiento, ¿sí? El conocimiento de Dios incluye no solamente conocimiento revelado de éste, sino también conocimiento que proviene de experimentar una relación con Él. Además, a Dios se le puede ver y conocer por Jesús, se le puede conocer en su creación, se le puede conocer por sus descripciones que se hacen de Él en la Biblia, y se le puede conocer en las vidas de las personas piadosas, y también se le puede conocer por nuestra adoración. Son las maneras en las cuales se le pueden conocer, porque dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En su creación, dice la Sagrada Escritura en el Salmo capítulo 19, que los cielos nos cuentan la gloria de Dios. Y fíjese que sigue diciendo: y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Siempre que el hombre sale por las noches, en una noche oscura donde no hay luz eléctrica, y puede mirar hacia un cielo estrellado, el hombre físicamente ve un cielo estrellado y comenta nada más de los astros que puedan ser lo que se está viendo con sus ojos. Pero la mirada del cristiano, la vista del cristiano es diferente. Cuando nosotros miramos el cielo, cuando nosotros lo vemos, lo estamos viendo con nuestros ojos espirituales, y el mismo cielo nos está diciendo que hay un creador, porque la Biblia nos dice que los cielos nos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 20, dice de esta manera: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, amigo, para decir que Dios no exista. ¿Por qué? Porque la misma creación es un testigo en el cual nos está diciendo acerca de que hay un creador. Regresando a Colosenses capítulo 1, en el verso número 10,
creciendo en el conocimiento de Dios. A Dios se le puede ver y conocer por Jesús, en su creación, por las descripciones que se hacen en Él, en la Biblia, y hay muchas descripciones, pero también en la vida de aquellas personas piadosas y entregadas al Señor, y también por nuestra adoración. Regresando a Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 11, ahora dice el apóstol Pablo: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre. Vamos a anotar, hermanos, algunas frases de esta escritura para así ir meditando en ellas. Lo que vemos en este texto es que la fortaleza y el poder espiritual para los colosenses vendrían por medio de un discernimiento que los llevaría a andar como es digno de Dios. Mientras estos hermanos pusieran de su parte, Dios pondría de parte de Él para fortalecerlos. Dios da ayuda para vencer las dificultades de la vida por medio de su divino poder, que es muchísimo mayor del que se necesita para los problemas del mundo, porque dice allá primera de Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Él tiene reservas ilimitadas que ofrecer. Aquí el verbo que se traduce por fortalecidos es un participio presente que da a entender no simplemente una única ocurrencia de fortalecimiento, sino un continuo fortalecimiento que proviene de la propia fortaleza de Dios. A los cristianos, hermanos, a cada uno de nosotros como cristianos, se nos da ese poder que proviene del glorioso poder de Dios. La palabra dinamita se deriva de la palabra griega dunamis, y entre dunamis, poder y habilidad innatos, y exousia, la autoridad o el poder de actuar, que se traduce por potestad en Colosenses 1:13 y en el 1:16, puede hacerse una distinción. Un ejemplo es una persona que tiene el poder o la habilidad, o sea, el dunamis, de abrir una caja fuerte, pero no tiene la autoridad ni el derecho de hacerlo, que es exousia. El evangelio es poder de Dios, o sea, dunamis o dunamis, para salvar. Romanos 1:16. Los que creen en Jesús reciben el poder, esto es, la autoridad o la habilidad, según el griego exousia, para ser hijos de Dios. Jesús dio a los apóstoles el poder, o sea, el dunamis, y el derecho de ejercer autoridad, la exousia, sobre los demonios. Dios ha dado poder a los cristianos conforme a la potencia de su gloria. Poderío, según en el griego, que es kratos, poderío, que se usa para referirse a Dios en el Nuevo Testamento, y tal poderío es inherente a Dios. Fue este poderío el que levantó a Jesús. La potencia de su gloria ayuda a los cristianos a cultivar la perseverancia para vivir vidas dignas del Señor. Dios, hermanos, nos da energía y nos capacita para vivir vidas justas. Tenemos también allí una palabra que es gloria. La potencia de la gloria, dice, de Dios. Se refiere aquí por lo general a la sobrecogedora majestad y poder de Dios según se revela al hombre. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el apóstol Pablo le recomienda
a los hermanos, también en la ciudad de Éfesos, a ser fortalecidos continuamente en el Señor. Y esta fortaleza proviene de la ayuda del Espíritu Santo. Al estar dentro de cada uno de nosotros como cristianos y al ser más grande que el mundo, el Espíritu nos ayuda a los fieles a vencer al mundo. Por eso Pablo, hermanos, está orando por estos hermanos y está pidiendo, hermanos, que ellos tengan esto, hermanos, estas cualidades en su vida, para toda paciencia y longanimidad con gozo. Paciencia y longanimidad. La paciencia, que se traduce por tenacidad, se refiere a no tener cobardía ni desaliento. Se refiere a seguir adelante, como decían los soldados durante la guerra, a perseverancia y continuación tenaz cuando eran tentados a desertar. Longanimidad, que se traduce por paciencia, es la ausencia de ira, de venganza, de represalia, es resistir por largo tiempo y soportar en gran manera. Estas dos palabras, paciencia y longanimidad, actúan juntas, frecuentemente para complementarse y complementarse unas con la otra. La paciencia o la tenacidad es esa cualidad que lleva a una persona a ser perseverante para alcanzar una meta, aun ante la presencia de dificultades y tribulaciones. ¿Cuánto necesitamos nosotros de la paciencia? ¿Cuánto nosotros necesitamos de esta cualidad de la paciencia para que logremos esas metas? Así que la represalia es un instinto natural, pero la longanimidad hace a un lado la venganza, permitiéndole al cristiano aplicar sus energías a lo que es de mayor importancia y a esperar en Dios, que Él pagará a los hacedores de maldad. Por eso el apóstol Pablo escribía allá a los hermanos, cuando escribía a los hermanos en Romanos, en el capítulo 12, por ejemplo 12, y en el verso 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Pero también dice en el verso 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Notamos aquí para toda paciencia y longanimidad. Notamos aquí, hermano, la frase para toda. Y esta frase para toda, esta se relaciona con paciencia y longanimidad, insinuando una meta para los colosenses. Estos hermanos habían de esforzarse para llegar a ser cabales o maduros en estas características. Con la ayuda de Dios y los esfuerzos personales por crecer, ellos iban a poder ser capaces de vencer las dificultades de la vida y de mantener su carácter cristiano cuando hicieran frente a circunstancias difíciles. El poder que Pablo deseaba para estos hermanos y estas hermanas en Cristo era para que ellos resistieran como cristianos, no para que hicieran milagros, aunque la misma palabra se traduce por señales o milagros cuando se refiere a las poderosas obras de Jesús. Los milagros cumplieron su propósito, confirmaron la voluntad de Dios, dieron testimonio de Jesús, testimonio de la autoridad de los apóstoles, del origen divino de la palabra que se predicaba. El poder de los cristianos para vencer dificultades y circunstancias
que se estaban presentando y se presentan, y para vivir victoriosamente para Jesús por causa del amor por Dios es aún más importante que los milagros. Así que por eso Pablo está orando por estos hermanos para que ellos se apropiaran de esto. Y dice, con gozo, o sea que los cristianos deberían de estar llenos de regocijo, porque nuestro gozo debe provenir de una vida justa que constituye una causa para el regocijo en Cristo. Por eso dice Filipenses 4, gozaos en el Señor siempre. Otra vez digo, gozaos. Y con ello, hermanos, con estas cosas que ellos deberían de cultivar y de tener en sus vidas, con ellos daban gracias a Dios. Estaban agradecidos con nuestro Dios. Las gracias habían de darse continuamente y gozosamente al Padre, porque Él los había hecho aptos a estos cristianos para participar de la herencia de los santos en luz. Y al referirse a Dios como Padre, Pablo estaba estableciendo la relación de estos hermanos en la ciudad de Colosas con Dios, una relación en la que ellos eran hijos de éste, como lo somos usted y yo, todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Por eso aquí el apóstol Pablo, en estas peticiones que está haciendo por estos hermanos, les dice que lleven fruto, que crezcan el conocimiento de Dios, que sean fortalecidos para que logren dos cosas: paciencia y longanimidad, y con ellos, con gozo, y por último, ellos dan gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. En los versos siguientes que estaremos estudiando, vamos a hablar acerca de la entrada de ellos en el reino de luz. Dice la Sagrada Escritura que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a notar en el verso 12 que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Lo primero que notamos, hermanos, aquí es que el apóstol Pablo está describiendo a estos hermanos como aptos para participar de la herencia espiritual. La palabra aptos, ¿sí? La palabra aptos significa habernos hecho dignos. Fíjese el significado de la palabra aptos, pero también significa hacer competente, suficiente o apto. Ese es, hermano, lo que es el significado. Cómo Dios hizo a estos cristianos aptos, o sea, dignos, a ser competente, suficiente o apto para participar de la herencia de los santos en luz. Esto ocurre solamente una vez más en el Nuevo Testamento. Esta palabra, donde se traduce por nos hizo competentes o nos hizo capaces, según a los Corintios 3:6, que nos habla acerca de somos competentes de un nuevo ministros, competentes de un nuevo pacto. Las personas son incapaces por su propia habilidad de hacerse aptas para la herencia prometida por Dios. La obra de otro, de Jesús, es lo que posibilita el llegar a ser aptos. Dios, la fuente de esta gran bendición, había hecho aptos a los hermanos en la ciudad de Colosas por Jesús, capacitándolos para obtener la herencia. Esta herencia es un hogar en el cielo.
Todos aquellos que han sido santificados serán partícipes del cielo, y esto se alcanza por la palabra de la gracia de Dios. Por eso allá el apóstol Pedro, cuando habla acerca de esta herencia, él menciona y hace esta mención en Primera de Pedro, en el capítulo 1, hablando de esta herencia, y dice, empieza de esta manera, dice, bendito, o sea, en el verso 3 de Primera de Pedro, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí nos indica, hermanos, el medio por el cual somos salvos. Y dice allí, en este texto, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Habla acerca de un nuevo nacimiento, una nueva esperanza viva, una herencia gloriosa, una recompensa y honores cuando Cristo venga. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y luego menciona aquí para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, que no desaparece, reservada en los cielos, reservada para cuando lleguemos allí. Y luego dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todos los que sean santificados serán partícipes del cielo, y esto se logra por la palabra de la gracia de Dios. Aquellos que mueren en sus pecados no pueden entrar en el cielo para estar con Jesús. Qué triste, ¿verdad? Qué triste al hacer mención acerca de esto, porque todos quieren entrar al cielo. Todos queremos entrar al cielo. La mayoría de la gente, preguntémoslos, ¿a dónde se quiere usted? Al cielo. Pero dice la Biblia, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y dice el 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Los que mueren en sus pecados no pueden entrar en el cielo para estar con Jesús. Tristemente les comentaré que hace algunas semanas estudiamos la Biblia con un señor casi 6 meses. No se decidió obedecer a Dios. Otra vez lo dejamos por un tiempo. Regresamos otra vez con él. Volvimos otra vez a hablarle de las promesas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros si somos fieles y le obedecemos, como él que no le había obedecido. No quiso obedecer al Señor, no quiso obedecer, no quiso tener una relación con él, no le quiso seguir, y lamentablemente a los 5 días falleció. A los 5 días este hombre, después de estarle predicando la palabra de Dios, fallece. Y lamentablemente, como vemos en este estudio, los que mueren en sus pecados no podrán entrar al cielo. Pues bien, hermanos y amigos, estamos llegando en esta hora de la tarde, en esta hora de la noche, ya al final de este estudio. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar conectados con nosotros escuchando esta clase.
esperando en Dios que haya sido escuchada por algunos de nuestros contactos que tenemos y que haya sido clara y entendible. Una vez más, gracias, les enviamos nuestros más sinceros saludos y esperamos en Dios estar nuevamente con ustedes en nuestro siguiente estudio y en este programa Sembradores del Rey, mensaje de salvación. Que el Señor les bendiga grande y ricamente.